Hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy P. Este video sé que les va a encantar porque a ustedes les encanta todo lo que es creatividad, viajes y manualidades. Hoy vamos a hacer unas orejitas de Disney, pero para Navidad. Y yo tengo estas que me había comprado allá para poder saber el tamaño. Así que vamos a comenzar y les voy a mostrar cuáles son los materiales que necesitan para poder hacerlas. Una vincha o dos dependiendo de cuántas personas vayan contigo, una cinta de yute, una pistola de silicona, por supuesto la barra de silicona y adornitos de Navidad chiquiticos. Yo estos los encontré en Bogotá en la carrera 53 y son unos botones. Estos otros adornitos se los quité a unos adornos más grandes que yo tenía. Y pueden creer que también me encontré estas luces de pila. Miren qué preciosas, son de varios colores y me encantaron. Ni siquiera las estaba buscando, pero estos, si los encuentran, perfecto. Y estos son dos pedacitos de una guirnalda que ya no uso, entonces le corté 12 centímetros cada pedazo. Y por último, una cinta de Navidad de 5 centímetros de ancho y el motivo que quieran. Ahora vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es coger la vincha y la cinta de yute o de saco, no sé cómo le llamarán en tu país o en tu ciudad, y vamos a comenzar a enrollar esto. Vamos a ir poniéndole silicona y vamos a ir enrollando. Aquí tampoco importa que quede como muy perfecta, lo que sí tiene que quedar es justo. Listo, ahora cortamos. Cinta. Listo, quedó nuestra vinchita así. Ahora vamos a coger los arbustos y vamos a hacer la forma de la oreja. Entonces la idea es que como ellos vienen así rectos, vamos a enrollar unos hacia la izquierda, vamos a hacer una línea recta y después vamos a estos que sobran a enrollarlos así, unos hacia allá, este lo voy a enrollar aquí y este lo voy a dejar suelto porque es el que vamos a amarrar a la cinta y después lo enrollamos así. Miren, haciendo la oreja. Como es alambre, vamos a medir más o menos, sí, miren, queda apenas, que no nos quede tan grande. Miren, ya tenemos uno. Y listo, tenemos nuestras dos orejitas ya. Ahora vamos a ponerlas de tal manera que queden más o menos al espacio, que no nos queden ni tan juntas, que no queden así, ni tan separadas. Entonces toca aquí una y vamos a enrollar por dentro. La idea es que quede justo aquí. Listo, miren, ahí quedó. No la pongan como en el mismo lugar, sino que la hacen así, la primera vuelta, y después la segunda un poquito más acá para que ajuste. Y ya se ajusta ahí. Finas me quedaron, me gustan mucho. Entonces vamos a comenzar por el lazo. Vamos a hacer el lazo, así, tiene que ser medianito, lo cogemos aquí, le damos la vuelta, un nudo, y por aquí, listo. Ahora sí, estando ahí sin cortarlo, podemos comenzar a mirar que quede todo igualito.
Lo bueno de esta cinta que yo tengo es de esas que tienen esta orillita como de un alambrito súper delgadito, y es la que nos hace que le dé la formita bien bonita. A ver, listo, ya podemos cortar. Cortamos así, que se vea bien bonito. Miren. Y lo vamos a pegar aquí con silicona. Le cayó ahí silicona. Voy a dejar que se enfríe un poquito y se le quita. Tranquilos, tranquilos. Listo. Miren, quedó con nuestro lazo. Ahora sí, comencemos a decorarla. ¿Por qué primero puse el lazo? Porque el lazo, si ven, tapa algunos lugares de la orejita, entonces lo importante es ponerlo a que tape y después decoramos lo que queda. Ahora sí, lo que nos gusta. Cortamos un poquito, que quede solo una puntica. Y le echamos silicona y comenzamos. Yo creo que vamos a mirar más o menos cómo queremos ponerle los cositos. Voy a poner este, voy a poner este. Mire qué precioso. Y le podemos poner un cosito verde, así. Listo, ese va así. Esto no tiene una forma de ponerlo, es como a ti te guste, como tú creas que se vea mejor. Lo importante es que quede bien pegado para que no pase absolutamente nada cuando estemos en el parque saltando, jugando, ustedes saben. Y este vamos a ponérselo en la mitad del lazo. Perfecto. Para poner la luz vamos a hacer algo. Vamos a desenrollarla y lo que vamos a hacer es, vamos a poner la luz aquí y vamos a comenzar a enrollar de aquí hacia acá. Entonces vamos a pegarla. Tiene que quedar bien justa porque no queremos que eso ande por ahí colgándonos. Tenemos que ser muy delicados al momento de meter la luz. Y empezamos. Tienen que mirar, por ejemplo, que las lucecitas estas chiquitas queden hacia adelante. Ahora sí tenemos nuestras orejitas perfectas y miren lo que vamos a hacer. Bellísimas, bellísimas. Ahí está. Si lo vas a intentar y vas a hacer sus orejitas, por favor envíamelos a mí @soycindyp en Instagram para poder ver lo que hicieron.
Suscríbete a mi canal aquí y también les voy a dejar el video para que vean las orejas que me hice para ir a Epcot. Gracias por estar conectados, chao.